Nadie quería aquel viñedo. El sol había quemado sus tierras. Las vides estaban secas como huesos olvidados. Y los lugareños lo llamaban el cementerio de uvas. Año tras año, las plantas morían y nadie se atrevía a invertir en ese terreno. Se decía que la tierra estaba maldita, incapaz de volver a producir una sola cosecha. El viñedo, que alguna vez había sido un lugar próspero, ahora era solo polvo, troncos retorcidos y un silencio desolador que se escuchaba incluso con el viento. La mayoría lo veía como un fracaso condenado al olvido. Nadie quería gastar ni un centavo en lo que parecía una ruina agrícola. Sin embargo, un hombre humilde y trabajador, cansado de vivir en la pobreza, vio lo que otros no podían ver: potencial. Mientras todos se burlaban de él, decidió arriesgarlo todo. Compró el viñedo por un precio ridículo, casi simbólico, porque nadie lo quería. Sus vecinos lo llamaron loco. Ese viñedo no servirá nunca, le decían. Pero él no se dejó intimidar. Día tras día, bajo el sol ardiente, comenzó a limpiar la tierra. Quitó raíces muertas, removió la tierra seca y llevó agua con sus propias manos desde un río cercano. Pasaron semanas, luego meses, y el terreno seguía luciendo estéril. Más de una vez pensó en rendirse, pero recordaba a su hijo pequeño y seguía adelante. Hasta que un día, en medio de la tierra árida, brotó un pequeño tallo verde. Apenas un suspiro de vida, pero suficiente para darle esperanza. Con paciencia y disciplina cuidó cada brote como si fuera un tesoro. Lentamente el viñedo comenzó a cambiar. En pocos años, aquel lugar maldito se transformó en un viñedo lleno de vida, con hileras interminables de uvas que brillaban al sol. Los mismos que se burlaban ahora lo miraban con asombro. ¿Cómo lo hiciste?, le preguntaban, sin poder creer lo que veían. Pero lo mejor estaba por venir. Esas uvas no eran comunes. Tras llevar una muestra a una bodega internacional, descubrieron que tenían una calidad extraordinaria. Su sabor era único, capaz de producir uno de los vinos más exclusivos y codiciados del mercado. Pronto inversionistas extranjeros se interesaron en su viñedo. Lo que un día fue tierra muerta, ahora era considerado oro líquido. El hombre firmó contratos millonarios con bodegas de lujo. Su vino se exportaba a Europa, Asia y América, vendido en restaurantes de 5 estrellas. Todo comenzó a cambiar. Su hijo ya no pasaba hambre. Su familia vivía dignamente, y el pueblo entero se benefició con los empleos que generó. Pero lo más importante no fue el dinero, sino la lección. Lo que todos desprecian puede esconder un tesoro para quien se atreve a creer y trabajar. Nadie quería aquel viñedo seco, hasta que un hombre decidió verlo con otros ojos. Y ese viñedo terminó convirtiéndose en la fortuna de su vida. Lo curioso es que aquel hombre no sabía nada de viñedos. No era enólogo, no era agricultor de renombre, ni mucho menos empresario. Era un hombre común que había pasado por la vida, trabajando en lo que podía, un poco de albañilería, un poco de carpintería, incluso había sido ayudante en una tienda. Pero lo que sí tenía era una cualidad inquebrantable: perseverancia. Cada mañana, antes de que saliera el sol, llegaba al terreno con una vieja pala y un balde de agua. Se le veía caminar kilómetros cargando bidones desde un pequeño arroyo cercano, porque sabía que sin agua no habría vida. Y aunque sus manos sangraban y su cuerpo le pedía descanso, nunca dejó de trabajar la tierra seca. Al principio la gente lo veía con curiosidad. Algunos pasaban y lo saludaban. Otros lo miraban con burla y le gritaban desde lejos: «Estás perdiendo el tiempo». Pero él sonreía y seguía. Sabía que nadie más entendía lo que él veía en aquel lugar. Hubo noches en las que se sentaba sobre una piedra, con el estómago vacío, mirando el terreno árido bajo la luz de la luna. Se preguntaba si de verdad había tomado una decisión sabia, o si simplemente había caído en la locura. Sin embargo, en medio de sus dudas, siempre aparecía el rostro de su hijo pequeño, y eso bastaba para seguir. El primer brote verde fue como un milagro. Apenas un hilo de vida en medio del desierto, pero para él fue una señal de que todo sacrificio valía la pena. Lo cuidó con delicadeza, como quien protege un diamante frágil. Día tras día, ese brote creció, y pronto comenzaron a aparecer más. Con el tiempo las vides empezaron a levantarse, tímidamente al inicio, pero luego con fuerza. El viñedo seco que nadie quería comenzaba a cubrirse de verde, y cada nueva hoja era para él un triunfo, una victoria contra todos los que lo habían llamado loco. La primera cosecha fue pequeña, apenas unas cuantas cajas de uvas. Pero lo sorprendente fue la calidad. Al probarlas, notó que tenían un dulzor y un aroma distinto, como si la tierra, al haber sufrido tanto, ahora quisiera dar lo mejor de sí. Llevó algunas muestras a una bodega cercana,
y los expertos quedaron impactados. Dijeron que aquellas uvas tenían un potencial único para producir vinos de categoría mundial. El hombre no lo podía creer. Lo que un día había sido tierra muerta, ahora estaba siendo reconocido por profesionales. Poco a poco, los compradores comenzaron a llegar. Primero fueron pequeños comerciantes, luego bodegas de la región, y más tarde empresas extranjeras que ofrecían contratos millonarios. El viñedo se transformó en un símbolo de riqueza y prestigio. Con las ganancias, pudo mejorar el sistema de riego, contratar trabajadores y dar empleo a varias familias del pueblo. La gente que antes lo había despreciado, ahora lo admiraba. Decían, ese hombre tuvo la visión que nadie más supo tener. Su historia comenzó a correr de boca en boca. Algunos la contaban como una fábula de fe y trabajo, otros como un ejemplo de cómo nunca se debe despreciar lo que parece inútil. Pero para él simplemente era el resultado de no rendirse. El viñedo, que antes era un lugar olvidado, ahora atraía turistas, compradores y periodistas. Todos querían conocer al hombre que había convertido la nada en un imperio de vino. Una gran empresa vinícola internacional lo buscó para asociarse. Le ofrecieron no solo dinero, sino la posibilidad de que su marca llegara a todo el mundo. Fue en ese momento cuando comprendió que lo que había comenzado como un sueño personal se estaba convirtiendo en una leyenda. En menos de una década, su vino estaba en los mejores restaurantes de Europa, Asia y América. Botellas que salían de aquel viñedo seco se vendían a precios inimaginables, convirtiéndose en un símbolo de lujo y exclusividad. Pero él nunca olvidó de dónde venía. Seguía viviendo con humildad. Seguía saludando a sus vecinos y de vez en cuando volvía a sentarse en aquella piedra donde años atrás había llorado de hambre y cansancio. Para él cada copa de vino no era simplemente bebida, era la historia de esfuerzo, lágrimas y fe que lo habían llevado hasta allí. Su hijo, que había crecido viendo todo aquel sacrificio, entendió desde muy pequeño que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la disciplina y la fe. Con el tiempo, el hombre decidió abrir una fundación para ayudar a pequeños agricultores que enfrentaban las mismas dificultades que él. Quería que otros también aprendieran que los imposibles pueden transformarse en posibles. El pueblo entero cambió. Donde antes había ruinas y abandono, ahora había vida, prosperidad y esperanza. El viñedo seco se convirtió en el corazón de la comunidad. Y así, lo que nadie quería se convirtió en el sueño que todos admiraban. El hombre demostró al mundo que la grandeza no siempre nace de la abundancia, sino de la valentía de creer en lo que otros han dado por muerto. Porque a veces, la tierra más seca es la que guarda los frutos más valiosos. Y ese viñedo seco, despreciado y olvidado, terminó convirtiéndose en un símbolo eterno de fe, lucha y transformación. Nadie lo quiso, porque nadie fue capaz de verlo como él. Pero él, con sus manos llenas de tierra y su corazón lleno de esperanza, lo transformó en millones, y en una historia inmortal. El hombre nunca olvidó los días en que cargaba baldes de agua con la espalda doblada y los pies descalzos. Cada vez que veía las hectáreas verdes y frondosas, recordaba que todo aquello había comenzado con un terreno seco y una fe inquebrantable. Los empresarios que lo visitaban quedaban asombrados cuando escuchaban su historia. Muchos no entendían cómo alguien sin estudios en agricultura ni experiencia en negocios había logrado lo que universidades y compañías millonarias habían considerado imposible. Un día, un periodista internacional le preguntó, ¿cuál fue tu secreto? El hombre sonrió y respondió con humildad, creer cuando nadie más cree, trabajar cuando todos se rinden, y tener paciencia, porque las raíces necesitan tiempo antes de dar fruto. Su vino fue premiado en concursos mundiales. Botellas de su viñedo se subastaban por cifras astronómicas. La marca, que un día fue solo un sueño en la mente de un hombre solitario, ahora era sinónimo de excelencia. Pero lo más importante para él no era el dinero ni la fama, sino el mensaje que su historia transmitía, que nada en esta vida está verdaderamente perdido, solo espera a que alguien se atreva a darle una oportunidad. Cada vendimia se convertía en una celebración. Vecinos, trabajadores y visitantes se unían para recoger las uvas bajo el sol, acompañados de música y risas. El viñedo no solo producía vino, también producía comunidad y esperanza. Muchos jóvenes que pensaban en abandonar el pueblo para buscar oportunidades en la ciudad decidieron quedarse, inspirados por el ejemplo de aquel hombre. El viñedo seco se convirtió en fuente de empleo, de orgullo local y de nuevas generaciones de soñadores. El hombre, ya mayor, caminaba entre las vides con su hijo convertido en adulto. Le decía, recuerda, hijo, lo que ves ahora no es riqueza. La verdadera riqueza fue no rendirnos cuando todos nos llamaban locos.
Y cada vez que el sol se ponía sobre los viñedos, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras, él cerraba los ojos y agradecía, porque lo que un día fue tierra muerta, ahora era un pedazo de eternidad. Así, la historia del viñedo seco no fue solo la de un hombre que encontró millones, sino la prueba viviente de que la fe y la perseverancia pueden transformar incluso la tierra más árida en un paraíso de abundancia.